Hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio del podcast Abrázate. Mi nombre es Carla Chapa, soy nutrióloga, especialista en psicología y nutrición. En este espacio te comparto desde mi experiencia como nutrióloga, pero también desde mi experiencia pasando por una relación tormentosa o mala con la comida, con mi cuerpo, pasando por un trastorno de la conducta alimentaria. En este espacio estamos platicando sobre diferentes creencias, diferentes cosas que normalmente se normalizan alrededor de la comida o cosas que escucho mucho en consulta y me mandan mensajes diciéndome este tipo de frases o de creencias alrededor de la comida, alrededor del cuerpo. Anteriormente, en episodios anteriores, hemos hablado sobre cómo creemos o cómo tenemos esta idea de que debemos de ganarnos la comida, cómo creemos que tenemos que quitar alimentos o quitar porciones para poder ver cierto resultado o para ser más saludables, etc. Y el día de hoy vamos a hablar de algo que escucho demasiado y que incluso yo cuando empecé con mi proceso de sanar la relación que tenía con la comida, me venía este pensamiento comúnmente y es el de si tengo libertad con la comida o si empiezo a ser más flexible con lo que como, no voy a poder parar. Y esto es algo que escucho mucho en consulta y es algo que se cree mucho por las experiencias probablemente que has tenido alrededor de estos intentos de querer ser un poco más flexible. Yo cuando empecé con este proceso de sanar la relación con la comida, la verdad es que me daba mucho miedo tener más libertad o ser más flexible alrededor de lo que me permitía comer y cuando me permitía comer mis antojos. La verdad es que es algo que me tomó mucha práctica, o sea, yo me acuerdo que cuando recién empecé con esto, eran momentos de ir al súper, comprar cierto alimento que se me antojaba, no sé. A mí siempre me han encantado las galletas Oreo o cierto cereal que me encanta o así. Y era con esta idea de, ok, me lo voy a comprar, me lo voy a permitir comer cuando se me antoje. Y mucho tiempo, y en ese momento yo vivía sola, hubo muchos momentos en los que tenía ese alimento o ese producto y lejos, o sea, al intentar mejorar esto o al intentar permitírmelo o al intentar tener un poquito más de libertad con la comida, lo que terminaba sucediendo es que sentía esta necesidad de acabármelo todo en una sentada o en 2 días ya se me acababa el cereal o así. Entonces fue un proceso de mucha práctica y de mucha paciencia. A lo que quiero llegar con esto es hacerte saber que es normal tener este miedo e incluso tener este pensamiento de si me permito comer cierto alimento o si me permito ser más flexible con mi alimentación, no voy a poder parar. Es normal porque probablemente es gracias a las experiencias que has tenido. Probablemente si tienes este pensamiento y si sientes que eres como muy estricta con la comida, probablemente sea porque mucho tiempo has estado en dietas restrictivas o mucho tiempo has intentado, no sé, controlar tu alimentación y esto te ha llevado a tener esta necesidad de comer mucho cierto alimento cuando te lo permitas. Este pensamiento, este miedo es fundamentado porque al final de cuentas tienes estas experiencias anteriores o esta sensación de no poder parar al momento de permitirte comer cierto alimento. La verdad es que hay ciertos comportamientos y hay investigaciones que han estudiado ciertos comportamientos que suceden al momento de estar a dieta. Y cuando digo dieta es estar en este proceso de restricción, es estar consumiendo menos energía de la que tu cuerpo necesita y como te comenté en episodios anteriores, tu cuerpo al estar detectando que no está recibiendo suficientes alimentos, pues entra en un estado de estrés. Y la manera que tiene para hacerte saber que necesita alimentos es elevando las hormonas del hambre. Los comportamientos que se suelen observar cuando se empieza una dieta muy estricta es evaluar tu día como éxito o fracaso basado en lo que comiste en el día. El solo pensar que arruinaste tu dieta o que arruinaste tu progreso puede llevarte a comer más alimentos, independientemente de que ya estés satisfecha. También el saber que vas a comenzar una dieta es un detonante para comer más. Es un detonante que te lleva a comer más allá de tus señales de saciedad y está
este típico discurso de voy a aprovechar ahorita que es domingo para comer cierto alimento porque mañana empiezo, porque mañana me voy a portar bien. O hoy voy a cenar esto porque es la despedida y mañana empiezo la dieta con todo, ¿no? Otro comportamiento que es común observar en las personas que hacen dieta de manera constante es que cuando tenemos esta idea de que no podemos consumir cierto alimento, resulta que se nos antoja más. Tengo pacientes que me dicen, y últimamente he tenido muchos que llegan justo con esto, diciéndome que antes de empezar dietas, no les gustaban los chocolates, no les gustaban cosas dulces, no eran como tan antojadizas o antojadizos, y que a raíz de que empezaron una dieta o que empezaron a ser como más estrictas o a tener más disciplina, entre comillas, a raíz de esto son más dulceras o son más antojadizos. Y esto es porque el cerebro funciona literalmente así. O sea, si yo ahorita te digo, cierra los ojos y no pienses en un carro rojo, ¿qué vas a pensar? ¿Qué imaginaste? Así funciona el cerebro. O sea, si decimos no pienses en algo, no puedes comer algo, automáticamente lo queremos. Y ahí es cuando yo digo que la frase de lo prohibido se vuelve tentador, es cuando pues literalmente sucede, ¿no? Cuando evitamos o nos restringimos cierto alimento y pensamos que no podemos comerlo, es cuando vienen estos pensamientos y estos comportamientos alrededor del alimento. Hay algo que se utiliza o que se espera, si tú ya identificaste que tienes este tipo de comportamiento o este pensamiento de que sientes que no vas a poder parar de comer, si empiezas a tener más libertad con la comida. Hay algo que se llama habituación. Y habituación es este proceso de adaptación en el que se disminuye la respuesta a un estímulo gracias a la repetición. En el caso de la comida, cuando vamos repitiendo cierto alimento, la sensación de placer va disminuyendo, la sensación de quererlo y quererlo en mucha cantidad va disminuyendo. Pero para esto es necesario acostumbrarte a que ahí lo tienes. Estudios han comprobado que las personas que están bajo estrés, y bajo estrés podemos llamarlo en cuestión de no consumir suficientes alimentos o suficiente energía o en situaciones de estrés por trabajo o emocionales o etcétera, suelen tener una adaptación a este proceso de la habituación mucho más lenta. Y es que al final el estar constantemente repitiendo este proceso de permitirte el alimento te va a demostrar que ahí va a estar y va a generar una disminución en estas respuestas del comportamiento de sentir que no puedes parar. Cuando haces dietas restrictivas, es común que al dejar esta dieta o esta alimentación o este conjunto de reglas, es común que quieras recurrir hacia ese alimento. Entonces, cuando empezamos a tener un poco de más libertad con la comida, es común que quieras ese alimento que por tanto tiempo te has restringido. Y es porque este proceso de adaptación no está. O sea, porque crees que ese alimento después no va a estar disponible para ti. Y es que la verdad es el hecho de restringirte alimentos se puede comparar como este proceso de respirar. Es decir, el comer es una necesidad básica, es una necesidad en la que tu cuerpo te está pidiendo energía y por eso te da hambre y por eso necesitas comer. Y si tú te estás restringiendo de alimentos, sobre todo alimentos que te gustan, pues es obvio que después vas a querer más. Es como en un libro que leí sobre la alimentación intuitiva, justo hacen esta comparación de cómo cuando nadas y cuando te privas de la respiración y cuando sales necesitas como agarrar mucho aire, ¿no? ¿Por qué? Porque te estabas privando del aire, de una necesidad básica, ¿no? Entonces es muy similar lo que sucede cuando nos privamos de la alimentación, de alimentos, sobre todo si por mucho tiempo te has restringido ciertos alimentos que para ti te provocan placer o que a ti te gustan mucho. Algo que es muy importante decir, y por eso yo te decía al principio que es algo que necesitas estar practicando y necesitas constantemente estar repitiéndotelo y demostrándote que la comida va a estar ahí disponible para ti, es que la única manera en la que se aprende y en la que puedes tener una nueva experiencia
es literalmente viviéndolo. Es como, o sea, no se puede tener una experiencia a través del conocimiento. Es como si intentaras tocar o aprender a tocar la guitarra solamente por leer la partitura o por estar viendo videos en YouTube. O sea, necesitas practicar y necesitas estar generando este proceso de adaptación, etcétera, ¿no? Entonces, es igual con este proceso de empezar a tener más libertad con la comida. La única manera de saber y de comprobarte de que en verdad vas a poder dejar de comer cierto alimento, de que en verdad vas a poder escuchar tus señales de saciedad, de escuchar cuando ya cumpliste ese antojo, es atravesando esa incomodidad que al principio te puede llegar a dar y permitirte en verdad experimentarlo. Entonces, mi recomendación es que después de ver este episodio, después de escucharlo, puedas empezar poco a poco a practicar las herramientas que te voy a compartir al final. Hay varias conductas que podrían suceder en este proceso. Es decir, en este proceso de empezar a tener un poquito más de libertad con la comida, hay ciertas cosas que tanto yo las hice y las practiqué y lo veo mucho en consulta. Y está este pseudo permiso para comer, o también lo llamo esta restricción mental. Es decir, tú te permites comer cierto alimento, tú, no sé, me puedes decir, cada que se me antoja una Oreo, me la como, y me permito comerla, y me permito comer a lo mejor 2, 3 galletas, pero siento como quiera que no tengo este poder de decir ya. O sea, siento que me tengo que acabar el paquete o que no puedo tenerlas cerca de mí porque me las voy a acabar, etc. Y una cosa es que te estés permitiendo este antojo, y otra es que mentalmente estés teniendo esta libertad con la comida. Es decir, puedes estarte comiendo cierto alimento, pero en tu mente puedes estar pensando de no debería de comérmelo o mañana ya no voy a poder comérmelo. Entonces, aunque te lo estás comiendo, mentalmente te lo estás prohibiendo en un futuro, o mentalmente estás pensando que hay algo mal o hay algo malo que estás haciendo en esta conducta. Esa es una conducta que podría aparecer mientras estás mejorando la relación que tienes o dándote más libertad con ciertos alimentos. Y otra que también escucho mucho y creo que es algo que a la mayoría de las personas que piensan en tener más libertad con los alimentos suelen pensar es: si me permito comer mis antojos, o si me permito comer de forma intuitiva, o si me permito tener más libertad con la comida, no voy a comer sano. O sea, lo único que voy a querer son alimentos más procesados y siempre voy a comer eso. Y la verdad es que no. La verdad es que se ha demostrado con la alimentación intuitiva que cuando las personas tienen una libre elección y pueden acceder a todos los alimentos, después de pasar por este proceso de hacer las paces y de tener esta libertad con la comida, terminan equilibrando su ingesta. Terminan haciéndole caso o conectando con estas señales que les manda el cuerpo de comer, pues sí, una variedad de nutrientes, ¿no? Y con esto y con este pensamiento que viene mucho, incluso yo lo llegué a pensar, siempre me acuerdo de un documental. La verdad es que no estoy muy segura en dónde está disponible, pero el documental se llama Super Size Me. Es un documental de Estados Unidos en donde la persona que lo produjo es la persona que hace este experimento. Y él por 30 días come solo alimentos de McDonald's. Desayuno, comida y cena las tiene que hacer en McDonald's por 30 días. No puede comer nada más que no sea de McDonald's. Lo único que puede como comer o tomar más bien extra es el agua natural, pero fuera de ahí hasta un jugo tiene que ser de McDonald's. Una manzana tiene que ser de McDonald's. Y también en el documental, cuando en la caja, o sea, la persona que está vendiendo le ofrece el tamaño super size, que es como este tamaño extra grande, lo tiene que pedir, lo tiene que aceptar y se tiene que comer todo lo que le están sirviendo. También en este documental, por este periodo de tiempo, no puede hacer ejercicio. Y en este documental, en este proceso, se ve cómo
conforme van avanzando los días, la persona comparte cómo se va sintiendo. Comparte que se va sintiendo, pues primero que nada ya no se le antoja, o sea, incluso hasta le llega a dar asco, incluso pasan en una escena como, o sea, no se puede terminar o al terminárselo tiene que ir y vomitar. Y digo, no estoy diciendo y no estoy recomendando que hagas esto, o sea, es incluso súper dañino lo que hizo porque tuvo muchas repercusiones en su salud, pero ya no se le antojaba, ya después a los pocos días, a la semana, se sentía cansado, mencionó cómo su estado de ánimo cambió, incluso llegó a mencionar cómo sentía esta sensación de depresión, dolores de cabeza, etcétera. Este es un ejemplo que te digo, no tienes por qué hacerlo, te prometo que no te va a dejar nada bueno, pero tu cuerpo no te va a pedir por siempre alimentos procesados. Y no sé si puedas identificar a lo mejor de algún fin de semana en donde tal vez tuviste este pensamiento de el lunes empiezo la dieta, entonces voy a aprovechar ahorita que puedo, y justo como este pensamiento de aprovechar, ¿no? O sea, como de aprovechar antes de que ya no puedas tenerlo. No sé si puedas identificar cómo te sentiste cuando hacías esto. ¿Cómo te sentiste a lo mejor el lunes que te despertaste y tal vez te sentías más cansada, tal vez estabas indigesta, tal vez no te podías concentrar, o tu estado de ánimo o tu humor cambió? Entonces, yo sé que al principio da miedo y yo sé que al principio se tiene esta sensación de que no vas a poder parar de comer, pero te prometo que si empiezas a conectar con estas señales que te manda tu cuerpo, vas a saber y te vas a dar cuenta de que no. Y esto en las herramientas más adelante te lo voy a compartir, pero algo que me parece súper interesante y es un área en la nutrición que me encanta es sobre cómo, sí, como lo platicábamos en episodios anteriores, la manera en la que nos sentimos influye en lo que elegimos para comer, ¿no? Que esto es el comer emocional. Pero también lo que comemos influye en cómo nos sentimos. Y es que la verdad el cerebro y el intestino están en constante comunicación. Incluso hay literatura que menciona que el intestino es como este segundo cerebro. Y esto es porque aquí es donde se produce alrededor del 90% de la serotonina y de otros neurotransmisores. La serotonina es esta hormona que trabaja en el cerebro y es esta hormona del bienestar o de la felicidad que nos hace sentir tranquilos, que regula nuestro estado de ánimo y que tiene muchas otras funciones. Esta producción o qué tanto podemos producir de la serotonina en el intestino está determinado, depende muchísimo de la cantidad de microorganismos o la microbiota intestinal que tenemos en nuestro intestino. Tengo un episodio anteriormente en el podcast hablando mucho más a profundidad de esto, lo puedes encontrar en Spotify o en Apple Podcast, pero justo en el intestino hay muchas bacterias que te ayudan a la digestión, al sistema inmune y sobre todo también a crear o a la producción de esta serotonina y de estos neurotransmisores. Entonces, estos microorganismos que están en el intestino se alimentan gracias a diferentes tipos de fibras que hay en los alimentos, sobre todo alimentos naturales. Estas fibras las podemos encontrar en frutas, verduras y diferentes carbohidratos altos en fibra. Entonces, por eso los alimentos que consumimos tienen un impacto en nuestro estado de ánimo. Hay muchos estudios en donde se estudia la relación que tiene justo los trastornos mentales o ciertos trastornos mentales con el estado de la microbiota. Y sí, o sea, por eso cuando empiezas a tener mejores hábitos, y no sé si ahorita puedas recordar como esto, cuando has empezado un estilo de vida diferente, a lo mejor has sido un poco restrictivo en el aspecto de, oye, no me puedo comer tal cosa, o a lo mejor has comido menos alimentos de los que necesitaba tu cuerpo, etcétera, pero tal vez puedas recordar que tu estado de ánimo cambiaba, que tu capacidad de concentración cambiaba, y esto es gracias a que le estabas dando alimentos a tu cuerpo con mayor cantidad de nutrientes.
Entonces también los alimentos que consumimos, o sea, además de tener este impacto en qué tantos neurotransmisores que están en el cerebro producimos, pues también tienen un impacto en cómo nos sentimos en la digestión, cómo nos sentimos en la energía después de comer, qué tanto nos podemos concentrar después de comer, ¿no? Aquí, al menos en México, hay un término para esa sensación después de comer, le decimos el mal del puerco, que es como esta sensación cuando comemos un alimento como muy procesado, muy alto en grasa, como más difícil de digerir, viene esta sensación de pesadez, viene esta sensación de cansancio, de sueño, de querer dormirnos, ¿no? Y esto suele ser gracias a los cambios hormonales o a los picos de glucosa en sangre que puede haber en el cuerpo después de consumir ciertos alimentos, porque tu cuerpo necesita más energía y necesita más esfuerzo para realizar la digestión. Si empiezas a conectar con cómo te sientes después de comer o cómo te hacen sentir los alimentos después de comerlos, vas a poder empezar a hacer elecciones mucho más conscientes. Y de eso se trata el comer más consciente, de eso se trata el empezar a hacer elecciones, a tener mucho más libertad con la comida. Y una herramienta que te puede ayudar o algo que te puede ayudar para empezar a cambiar esta manera de pensar, empezar a dejar de tenerle miedo a ciertos alimentos, dejar de sentirte fuera de control alrededor de ellos, es el permiso incondicional para comer. Y yo sé que al escuchar este término de tener permiso de comer lo que quieras, puede llegar también a venir este miedo, ¿no? Esta ansiedad de no voy a poder hacerlo. Pero literalmente es eso, es solo un permiso. O sea, es saber que te puedes comer el pastel o no, de que te puedes comer una ensalada o no, o de que puedes pedir cualquier alimento que esté en el restaurante o no. O sea, es este permiso de saber que ahí va a estar para ti. Esta parte del permiso incondicional para comer es recordarte que también tienes permiso de escuchar a tu cuerpo y también de escuchar a tu mente, de escuchar qué es lo que quiere. Por ejemplo, yo lo que hago actualmente, ahora que tengo una mejor relación con la comida, con mi cuerpo, que estoy mucho más atenta a las señales que me manda mi cuerpo, es, por ejemplo, si voy a comer a un restaurante, a una cafetería aquí donde hay pasteles muy ricos y es literalmente conocida por sus pasteles y sus rebanadas de pastel demasiado ricas, pues si es el tiempo de comida y no he comido nada, yo sé que el solo comerme un pastel me va a hacer sentir después de comerlo a lo mejor un poco con sueño o a lo mejor me va a dar hambre a la hora o a las 2 horas y me va a dejar con más antojos. A lo mejor me va a hacer sentir indigesta porque a mí yo no tolero muy bien los lácteos. Entonces, como yo ya sé esto y como yo ya sé que mi cuerpo reacciona así al momento de comer un pastel en mi tiempo de comida, pues lo que voy a hacer es primero elijo algo para comer, un platillo para comer, y posterior a esto elijo comerme o compartir mi rebanada de pastel. Y a lo mejor cuando vaya y elija cierto platillo para comer y después mi rebanada de pastel, a lo mejor resulta que al terminarme mi platillo ya no quiero pedir pastel. O a lo mejor quiero porque se me antoja, pero a lo mejor se me antoja un pedacito. Y esto significa que o lo puedo pedir para compartir o lo puedo pedir para llevar en dado caso de que no me lo acabe. Justo el tener esta libertad de decir, ok, yo puedo elegir qué es lo que mi cuerpo me pide en este momento. O a lo mejor si voy a la misma cafetería, pero a media tarde en donde ya comí algún platillo, o sea, ya comí mi comida principal y tal vez tengo esta libertad o esta elección de pedir un pastel porque amo esos pasteles, pues voy a elegir pedirlo, pero a lo mejor voy a elegir compartirlo, porque ya sé que si me lo acabo todo, igual no me cae bien porque me hace daño, me hace mal a la digestión, pero saber que puedo satisfacer este antojo, ¿no? Y quiero aquí hacer un paréntesis que esto no aplica para alergias alimentarias, ¿no? O sea, para algo que te hace daño, ahí sí tendríamos que encontrar otra herramienta o otra manera de poder satisfacer ese antojo, ¿no? Pero yo hablo de si puedes comer cualquier alimento, pero a lo mejor has identificado que cierto alimento te hace, pues no te cae tan bien o te cae pesado o tienes indigestión, etcétera,
pues es justo saber eso, ¿no? De, bueno, puedo comer un poquito porque quiero satisfacer mi antojo, pero si ya sé que me va a hacer sentir de esta manera, pues elijo no comérmelo todo porque pues ya sé cómo me va a hacer sentir, ¿no? Algo que aprendí conforme fui teniendo mucha más libertad con la comida es el saber que puedo ir a comer una hamburguesa y lo que ahora hago es la pido a la mitad o yo la corto a la mitad antes de empezar. Y esto no es desde el lugar o desde este pensamiento de no puedo comerme toda la hamburguesa, solo me tengo que comer la mitad, porque esto también sería una manera de restringirme, sino el tenerla a la mitad a mí mentalmente me obliga, entre comillas, a hacer este check-in conmigo misma y cuando me termino la primera mitad, lo que hago es hacer una pausa, ver cómo se siente mi cuerpo, ver si ya estoy satisfecha y ahí poder decidir, justo ahí poder tener el permiso de decir, ok, hoy me quiero comer toda la hamburguesa, hoy elijo llevarme la mitad de la hamburguesa y podérmela comer después. Este permiso incondicional para comer no significa que te lo vas a comer siempre, sino que justamente tienes esta libertad de elegir y esta libertad de poder escuchar a tu cuerpo de cómo se está sintiendo al momento de consumir estos alimentos. Parte de este permiso incondicional para comer, el objetivo es que puedas acostumbrarte a tener esta habituación, como te decía ahorita, no te lo tienes que acabar todo, no tienes que comer hasta sentirte enferma, sino es darte esta libertad de tu poder hacerte consciente de qué es lo que quieres en ese momento. También de poder reconectar con el placer que genera el comer ciertos alimentos. Y es normal y es válido comer por gusto, comer por placer. Es normal y es válido que si no tienes hambre física, hambre que se siente en el cuerpo, hambre que lo puedes, no sé, notar en tu estómago o así, que si vas a una cafetería o pasas por una cafetería y huele súper rico porque huele a pan recién horneado, es válido querer comer y comerte ese pan nada más porque se te antojó. O sea, no tienes que tener hambre para permitírtelo comer. Ahora, ¿cómo podemos empezar a practicar este permiso incondicional para comer? Como te decía, es un proceso, es algo que va a requerir tiempo y es algo que si en algún momento empiezas a identificar que comiste más allá de tus señales de hambre y saciedad, o que incluso comiste de forma emocional, o comiste usando el celular o sin estar consciente, no pasa nada. O sea, no significa que retrocediste, no significa que arruinaste algo, no significa que hiciste algo mal. A mí lo que me gusta es empezar a verlo con curiosidad. Es decir, si en algún momento identificas que comiste de esta manera, te recomiendo que lo veas con curiosidad y te puedas preguntar ok, ¿qué hice para actuar así? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba sintiendo? ¿O qué situación pudo haber detonado que yo empezara a comer de esta manera? Entonces, si empiezas a ver esto como una oportunidad para aprender, como una oportunidad para ver qué puedes hacer diferente la siguiente vez, te puede ayudar mucho a que esta culpa o a que este diálogo interno a lo mejor muy, muy crítico, pues no venga tanto o no lo escuches tanto e intentes verlo con curiosidad. ¿Qué ejercicio te recomiendo que practiques o que hagas? Te voy a dar en este episodio herramientas que puedes empezar a aplicar para empezar a darte este permiso incondicional para comer. Y me gustaría que hicieras una lista, como ya sabes, te recomiendo que sea a mano, que lo escribas en papel, que hagas una lista de alimentos que actualmente te restringes, alimentos que piensas que no puedes comer o que sientes que si te permites comerlos vas a perder el control alrededor de ellos. Lo que vas a hacer después de terminar esta lista es elegir un alimento de esta lista y vas a empezar a permitírtelo cada que se te antoje. Insisto, como lo he repetido en este episodio, al principio te va a ser incómodo, al principio te va a dar miedo y es obvio que al principio lo quieras más. Por eso te recomiendo que empieces con un alimento
porque así poco a poco te vas a acostumbrar, va a venir esta habituación. Puedes empezar a agregar otro alimento, ya que el primer alimento que agregaste te sea seguro, ya que te sientas segura alrededor de este alimento, ya que puedas tener un paquete de galletas abierto y que no sientas esta necesidad de acabártelo. Un ejercicio mucho más profundo, o a lo mejor que puedes como profundizar incluso más al darte más libertad al momento de comer, es elegir, por ejemplo, este alimento, este primer alimento de tu lista que escribiste, y escribir y elegir, o sea, como programar el momento en el que te lo vas a comer. Es decir, vas a escribir y vas a elegir el horario, un horario en el que tú sepas que no tienes tanta hambre, o sea, que es entre comidas o que es después de comer. Esto para que el hambre física más la falta de habituación o de estar acostumbrada a comerlo no vaya a ser un detonante para esta sensación de falta de control. Entonces vas a elegir un horario en el que no tengas tanta hambre. Vas a elegir un lugar en donde vas a comer este alimento, un lugar en donde no te sientas estresada, un lugar en donde estés tranquila, en donde puedas comer de manera consciente. Incluso si a ti te parece mejor comer este alimento con una persona con la que te sientas más segura, una persona con la que sientas confianza, una persona que te pueda dar apoyo en ese momento, que te pueda ayudar a que la experiencia sea mucho más amena, te puede ayudar también. Entonces, vas a elegir el horario, el lugar, si quieres que esté una persona o no. Y mientras estés comiendo, me gustaría que anotaras y que pudieras ser consciente de las señales y de la experiencia. Antes de empezar a comer, vas a tomar nota de qué es lo que estás sintiendo antes de empezar. Puedes estar sintiendo emoción, puedes sentir ansiedad, puedes sentir curiosidad, puedes sentir miedo. Entonces, hacerte consciente de la experiencia y de qué estás sintiendo, hacerte consciente de dónde lo estás sintiendo, cómo te está mandando tu cuerpo esas señales. Y durante la experiencia, mientras lo estés comiendo, me gustaría que pudieras escribir a mano cómo es el sabor, cómo es la textura, que seas consciente de si en verdad te gusta tanto ese alimento o a lo mejor te das cuenta que ni siquiera te agrada tanto el sabor, que a lo mejor era más como esta expectativa que tenías y a lo mejor no te agrada tanto. También justo eso de si está siendo una experiencia tan satisfactoria como pensaste que iba a ser, si está siendo una experiencia que está cumpliendo con tus expectativas. Y después, al terminar de comer, me gustaría que escribieras cómo te sientes, si este alimento en verdad te gusta, si este alimento en verdad cumplió con tus expectativas y qué podrías hacer diferente. A lo mejor notas que en cierto momento tuviste este pensamiento de, ay, pues ya me comí 2, entonces me acabo el paquete, ¿no? O déjame, aprovecho porque mañana no voy a poder comérmelo, ¿no? Entonces ahí es donde me gustaría que anotaras el qué podrías hacer diferente, qué pensamientos vinieron, qué sensaciones vinieron, si vino la culpa, etc. Y esto del qué podrías hacer diferente es importante para replicarlo la siguiente vez que te permitas comerlo. Entonces sí, a lo mejor al principio es un poco tedioso, porque a lo mejor al principio implica el comerlo y estar escribiendo, o sea, como una tarea, ¿no? Pero justo el tener un registro de cómo fue la experiencia y de a lo mejor qué te puede ayudar la siguiente vez que lo estés comiendo, justo el tener el registro te va a ayudar a que lo hagas y lo pongas en práctica la siguiente vez. Acuérdate que lo que intentamos es que tengas este proceso de habituación, tengas este proceso de adaptación y que poco a poco reconectes con tus señales y que vuelvas a permitirte tener esta experiencia de poder disfrutar del alimento. También otra herramienta que ya la mencioné antes es conectar con el cómo me quiero sentir después de comer. En consulta les mando, además del plan de alimentación, les mando un manual de alimentación consciente y ahí vienen algunas preguntas que les ayudan justo a tener todos sus sentidos en la experiencia de comer, que se puedan preguntar qué se les antoja, etc. Y la última pregunta de este ejercicio es ¿cómo me quiero sentir después de comer? Y no es tanto desde este lugar de me quiero sentir bien porque estoy haciendo las cosas bien, etc. No, sino justo lo que hablábamos anteriormente,
cómo me quiero sentir después de comer en cuestión de digestión, de energía, cómo me quiero sentir para poder hacer mis actividades o seguir con mis actividades durante el día, etc. Entonces, tener esto en mente y que tú, mientras tú empiezas a identificar estos alimentos que te hacen sentir mejor, te va a permitir constantemente hacer estas elecciones de alimentos mucho más conscientes. Espero que este episodio te haya ayudado. Espero en verdad que pongas en práctica todo esto que acabas de escuchar, estas herramientas. Si crees que esto le puede ayudar a otra persona, puedes compartírselo para que empiecen este proceso de tener más libertad con la comida juntas. Si quieres ver más información de las consultas, talleres o los servicios que ofrezco, puedes verlos en mi página de internet, es www.healthycarla.com, y también puedes ver mucho más contenido y herramientas en mi Instagram y en todas las redes sociales. Me encuentras como Healthy Carla. Entonces por ahí podemos estar en contacto y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.